Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Jorge Arturo Flores Dávila y voy a estar trabajando la sesión número 7 de Taller de Lectura y Redacción 1 en la modalidad semiescolarizado y es el último tema de este bimestre, el cual es textos expositivos. Pues para iniciar es importante conocer la definición de los textos expositivos que ustedes van a ver en la diapositiva y son todos aquellos cuyo propósito comunicativo es ofrecer a un auditorio o un público lector información confiable. Hay que resaltar confiable, objetiva, clara y precisa sobre algún tema o asunto. Los textos expositivos presentan el resultado de un estudio, una reflexión, una investigación o un trabajo sobre un asunto o tema para darlo a conocer o explicarlo. Es importante entender, y como se mencionó, vamos a informar. Uno de los propósitos importantes es enseñar e informar. El lector tiene que aprender, pero también el escritor tiene que informar cierta situación, algún acontecimiento que esté rodeado en ese entonces. Las funciones de la lengua que predominan en este tipo de textos son la referencial, apelativo y metalingüístico. El primero, su nombre lo dice, referencial. Vamos a hacer referencia a alguna situación. Apelativo es una orden, una indicación. Y por último, metalingüístico es todo aquello que tiene que ver con el idioma, con nuestra lengua. Por ejemplo, la frase no se dice haiga, se dice haya. Esa oración es con la función metalingüística. ¿Qué características internas debe tener los textos expositivos? El principal es el lenguaje denotativo. Este tipo de lenguaje es aquel que es la definición correcta que aparece en el diccionario. ¿Qué es una casa? ¿Qué es un perro? ¿Qué es un edificio? Es la definición exacta, sería el lenguaje denotativo. Tecnicismos. Los tecnicismos son todas aquellas palabras que tienen que ver de forma profesional. A lo mejor nosotros como estudiantes puede que no conozcamos ciertas palabras, pero una persona que se dedica a la arquitectura, a la ingeniería, a la medicina, ellos van a utilizar ciertos términos. A esos términos se les conoce como tecnicismos. Hay que utilizar el uso de prototipos textuales. La clase o la sesión anterior conocimos alguno de ellos, que era narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo y diálogo. Vamos a utilizar uno de esos prototipos textuales para poder realizar este texto expositivo, principalmente pues el prototipo textual expositivo. Y por último, conectores. Es importante que nosotros utilicemos conectores para darle coherencia, cohesión y adecuación a cada uno del texto que nos pongamos a escribir. ¿Qué son las características externas? Su nombre lo dice. Si nosotros nos fijamos, leemos el texto a simple vista, ¿qué es lo que nos va a decir? Y este tiene un formato variable. ¿Qué quiere decir? Según el tipo de texto, tiene un formato o una estructura en específico. La mayoría va a tener la siguiente estructura, que es la portada, en el cual vamos a dar toda la información necesaria dentro de la institución educativa, nombre del maestro, de la materia, nombre del tema, etc. Índice, cuáles son los temas y subtemas que van a manejar dentro de ese texto. Introducción, todos conocemos que es una introducción, vamos a decir de qué va a tratar. Vamos a mencionar de una forma sintética qué va a contener el presente texto. El desarrollo, vamos a desarrollar la introducción. Las ideas principales vamos a desarrollarlas. Y por último, la conclusión. Vamos a reflexionar qué aprendimos y por medio de ello vamos a expresarlo en el texto. Por último está la bibliografía. Es muy importante. Sí, estás haciendo un texto expositivo, pero también estás buscando información ajena. Hay que darle ese crédito al autor. No te lo adjudiques porque es plagio. Por último están las marcas gráficas. Eso por lo regular los textos o el docente te lo va a pedir. Puede ser que lo tengas que presentar en Word con el tipo de letra Arial 12, interlineado 1.5, justificado. Según las indicaciones que el docente te dé serían esas marcas gráficas. ¿Cómo se clasifican los textos expositivos? Pues podemos ver que se clasifican en tres, que son los históricos, periodísticos, escolares. El primero, dentro de los históricos, su nombre lo dice, la historia. Vamos a hablar sobre la monografía. Monografía,
uno, escrito de uno. Vamos a hablar acerca de un tema en específico y no nos vamos a salir de ese tema. Siempre vamos a hablar acerca de lo que se nos esté pidiendo. En segundo está la biografía. Vida, bio. Vamos a escribir la vida de una persona, no autobiografía, la biografía de alguien más. Los textos periodísticos, todos lo conocemos, la mayoría hemos leído una nota del periódico. Aquí entra la noticia, la crónica, el reportaje y la entrevista. La noticia es la forma más común de poder informar a la sociedad de algún acontecimiento en la actualidad. Pero también está la crónica, ahí te va a narrar detalle a detalle, hora a hora, qué está pasando en la situación o el hecho que estemos exponiendo. Reportaje, este reportaje es la parte, entre comillas, más complicado porque el periodista o la persona que va a realizar este reportaje tiene que tener una investigación previa. No va a decir solamente porque lo dijo, sino está investigando y va a dar los resultados por medio de este reportaje. Por lo regular, para poder tener un reportaje bueno o digno para presentar, pueden durar de 3 a 6 meses en investigación para presentar su reportaje. Y por último, la entrevista. Puede ser por medio escrito, pero también de forma hablada. Es un texto que tenemos que preparar previamente para poder expresar este tipo de texto. Y por último están los escolares. Su nombre lo dice, escolares nos van a servir en la escuela. Pueden ser una reseña escolar acerca de un tema que viste en historia, que viste en filosofía, que viste en taller de lectura y redacción. Vamos a dar una reseña escolar, pero también de investigación. ¿Qué investigaste y qué puedes darnos tú? ¿Qué nos puedes expresar para poder seguir aprendiendo? Para concluir, esta sesión es muy sencilla, pues les voy a dejar unas recomendaciones. La primera, recuerden el proceso de lectura y escritura. Ustedes ya lo vieron aproximadamente en la sesión 2 o 3 con su docente. En el proceso de lectura está la prelectura, lectura y postlectura. Para poder realizar este tipo de textos hay que aprender a leer. Y por último, la escritura, el proceso de escritura. Recuerden, planeación, redacción, revisión y reescritura. Cuidando nuestro estilo. Muy importante, tienes que ser tú y no fingir a alguien que realmente no eres. Otra recomendación es utilizar tecnicismos en la medida que domines el tema. Si no eres experto en ingeniería o en medicina, evita utilizar ese tipo de tecnicismos porque tú no eres médico, no eres ingeniero, entonces hay que evitar. Pero si es importante a veces utilizarlo, pues hay que investigar aquellas palabras que desconozcamos su significado para darle sentido y coherencia a ese texto. Y por último, aprovecha estas fechas para leer. Créanme que la lectura te va a ayudar a acrecentar tu vocabulario, a aprender, a imaginar. Eso es todo. Que tengan muy bonito día.